Alejandro Sánchez, ¿cuál ha sido, según tu impresión, un balance de la gestión parlamentaria de este periodo y en el sector? Bueno, a mí me tocó participar, yo ingreso en el Parlamento en el año 2010, ¿no? Ya teníamos una experiencia de tener mayoría parlamentaria desde el 2005, que es cuando la llegada del gobierno del Frente Amplio. Mantenemos una mayoría parlamentaria un poco más escueta en este periodo de gobierno, es decir, en el Parlamento hay 99 bancas, de las cuales 50 bancas son del Frente Amplio. En el periodo pasado, en el gobierno de Tabaré Vázquez, teníamos 52 bancas, quiere decir que hoy nosotros la diferencia de votos que tenemos con la oposición es de 1. Esto implica un ejercicio y un esfuerzo de parte de la bancada frente amplista muy grande. No solo porque sea 1 y tienen que estar los 50 votos en sala para poder conformar esa mayoría, sino porque los acuerdos a los que tenemos que arribar y construir son acuerdos que tienen un margen muy acotado. Es decir, acá cada ley, cada proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo o que surge por iniciativa de la bancada tiene que tener el respaldo de todos y cada uno de los integrantes del Frente Amplio. De lo contrario, no tiene mayoría para ser llevado adelante. Esto implica un proceso muy fuerte de negociación interna, de articulación interna dentro de la bancada, dentro de los 50 legisladores y de los diferentes sectores a efectos de articular. A nosotros nos ha tocado, a mí me tocó participar recientemente como coordinador de la bancada 609, que es una bancada bastante grande dentro del Parlamento. Nosotros tenemos 24 legisladores de los 50 frente amplistas, son de la 609. Y la verdad que el proceso ha sido un proceso bien interesante porque nos ha obligado a todos a sentarnos a discutir y a reflexionar y a abrir la cabeza en el sentido de que nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad la tenemos que construir colectivamente y a veces los compañeros tienen que ver cómo podemos incluir todas las visiones en los proyectos que vamos a aprobar, ¿no? Y este es un esfuerzo que yo creo que en términos generales es algo muy bueno para la izquierda en términos de cómo construimos unidad en la diversidad. Y acá es el lugar donde hay que construirla porque nos precisamos todos. Y ese creo que ha sido un tema bien interesante. El otro elemento que yo diría que es más cualitativo, y es que la llegada del gobierno del Frente Amplio en el 2005 hubo un impulso importante en la legislación en derechos muy postergados de nuestros trabajadores, de nuestro pueblo, y por tanto hubo una producción legislativa del 2005 al 2010 muy abultada, muy grande. 43 leyes laborales en esos 5 años, cuando en 10 años se votaron 2 leyes laborales, ¿no? Y las 2 leyes fueron para retroceder en términos de derecho, no para... Entonces, el desafío de esta nueva legislatura ya no es y no fue producir muchas leyes, sino empezar a tallar con el bisturí más fino y ir ubicando los problemas más estratégicos del país y abordarlo desde las herramientas legislativas, ¿no? Es decir, la agenda que teníamos de lucha contra el neoliberalismo, de establecimiento de un país que tuviera capacidad de desarrollo, que tuviera capacidad de crecimiento y distribución, fue la agenda del 2005 al 2010. La agenda del 2010 al 2015 ha sido la de ir generando los cambios más estructurales que nos permitan consolidar el crecimiento y el desarrollo y establecer políticas mucho más avanzadas en términos de derecho. Y por eso ha habido un avance importantísimo de este periodo legislativo en lo que ha sido llamado como los derechos de cuarta generación o la nueva agenda de derecho en términos de matrimonio igualitario, en términos de generar otros sectores postergados también de nuestra sociedad que estaban invisibilizados dentro del debate, el tema del aborto, el tema de la marihuana, el tema del Fondes y la creación de un instrumento financiero para el desarrollo de la autogestión que no existía en el país. Es decir, los proyectos tienen un alto componente ideológico y de puntería más estructural que la primera etapa de proyectos del gobierno del Frente Amplio. Es natural. La primera etapa fue poner a andar el país. Luego de andar el país tenemos que empezar a ir generando las condiciones de profundización del modelo. Y eso implica un esfuerzo de otra naturaleza. Y nos hemos topado también en un nuevo escenario político, un nuevo escenario institucional, donde yo diría la derecha nacional no ha tenido la posibilidad de avanzar en términos políticos. Esto no quiere decir que las mayorías del Frente Amplio estén aseguradas, pero sí el Frente Amplio ha ido consolidando un proyecto político con respaldo popular. Entonces la derecha ha empezado a optar por un camino que es la última trinchera que tienen los sectores concentrados, los sectores conservadores y los sectores reaccionarios, que es la trinchera jurídica. Y hoy nos encontramos que por la vía de una interpretación caprichosa de la Constitución de la República se empiezan a bloquear iniciativas
reales de avance en términos de derechos, en términos de justicia distributiva, en términos de justicia, en términos de modelo de desarrollo y en términos de posicionamiento del país y de la región, que han sido bloqueadas por la vía judicial. Y yo creo que este es un elemento nuevo que se incorpora en un escenario político donde hay una derecha que no puede avanzar en el plano político electoral, no puede avanzar en el plano de la acumulación de masas y decide ahora sí utilizar la carta de la interpretación de los formatos jurídicos para no permitir el avance de los cambios. De hecho, en este país es constitucional que los represores anden sueltos, que los torturadores y los que violaron los derechos humanos anden sueltos, pero es inconstitucional tratar de cobrarles un impuesto a los grandes terratenientes. En este país, la interpretación de la justicia dice que avanzar en instrumentos de integración regional son inconstitucionales con respecto a la constitución de nuestro país. Por tanto, hoy nos enfrentamos también a una situación donde debemos ser mucho más incisivos en el análisis de nuestros instrumentos legales porque están siendo observados y atacados sistemáticamente desde el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, donde se nos presentan sistemáticamente una vez sí y otra vez también en el tema de derechos humanos, en el tema del impuesto a la tierra, en el tema de la patente única, es decir, en la unificación de no tener pequeñas repúblicas dentro del país, sino que la política sea una sola. O sea, en temas que hacen a derechos y en temas que hacen a recursos, hemos sido bloqueados sistemáticamente desde una interpretación, ya digo, caprichosa de la Constitución de la República, y es una interpretación que hace de la Constitución de la República un instrumento para impedir y no un instrumento para ejercer derechos. Entonces, me parece que ahí hay un elemento nuevo que se instala hoy en el ejercicio legislativo, que es cómo nos preocupamos y analizamos para ser muy responsables y muy sólidos a la hora de construir instrumentos jurídicos para que no sean vulnerados luego por los sectores concentrados por interpretaciones caprichosas de la Constitución. Entonces, me parece que ese es un balance que nosotros tenemos que hacer de este periodo legislativo, ¿no? Hemos aprobado unas leyes muy importantes que hacen a derechos, pero que han sido sometidas todas a interpretación de la Suprema Corte de Justicia a efectos de ver si encontramos detener los derechos. De hecho, se intentó frenar el aborto y el derecho al aborto se intentó frenar por la vía constitucional también. Por suerte, el pueblo uruguayo le dijo que no y no lograron generar la convocatoria ni la adhesión para frenar. Pero también ha habido interpretaciones o el intento de algunos sectores conservadores de llevar a la Suprema Corte de Justicia el matrimonio igualitario. O sea, el esquema y el avance desde lo jurídico ha sido amplio. No ha sido solo en los aspectos que tienen que ver con la tierra o que tienen que ver con los derechos humanos, sino que ha sido amplio en términos de lo que es la agenda de avance y de profundización de derechos. Claramente hay una reacción de los sectores conservadores que buscan impedir por este camino que se siga avanzando en un proyecto nacional con justicia social. Y me parece que eso es parte del balance que tenemos que hacer en términos legislativos. Alejandro Sánchez, muchas gracias por inaugurar este espacio audiovisual de Fogón en Fogón para la audiencia argentina y uruguaya. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por siempre darnos este espacio. Ahora en este nuevo formato, que espero no, estoy seguro que va a andar muy bien porque yo sé de su trabajo, de su esfuerzo y de su militancia siempre por estar ahí comunicando las cosas importantes, tanto sea para nuestros hermanos argentinos o los hermanos uruguayos que hoy están del otro lado del río, y creo que eso es muy bueno, tener estos espacios de construcción de agenda y de comunicación desde la militancia y desde el compromiso con un proyecto que el proyecto es el de la pública felicidad, lo dijo nuestro querido José Artigas, ¿verdad? Así que yo les agradezco a ustedes por darme este espacio acá en Fogón y Fogón, de Fogón en Fogón, y bueno, y alentarlos a que sigan, porque la verdad que el esfuerzo y el trabajo de ustedes es un aporte sustantivo a los cambios en Uruguay y en nuestra región. Gracias a ustedes.